Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades y por supuesto los chismecitos jugosos. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está ardiendo en redes sociales, un tema que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, y que nos va a dar mucho de qué hablar. Y es que... ¡bomba! Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Enamorados. La verdad tras su relación. Revelada. Exacto, amigos. Hoy vamos a desentrañar todo sobre esta pareja que nos tiene a todos suspirando. Vamos a sumergirnos en su historia, desde el principio, analizando cada detalle, cada foto, cada rumor. Vamos a descubrir cómo se conocieron, cómo surgió esa chispa que ahora los une, y por supuesto, qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo el chisme, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque aquí nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. Bien, comencemos por el principio, ¿verdad? Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. ¿Quiénes son estos bombones turcos que han conquistado nuestros corazones y nuestras pantallas? Para aquellos que no los conocen tanto, les doy una breve introducción. Mert es un actor turco súper talentoso, conocido por su carisma y sus papeles dramáticos. Ha participado en varias series de televisión de gran éxito en Turquía y en el extranjero. Imaginen, ese chico que te roba el aliento con solo una mirada, que puede interpretar la alegría, el dolor y la pasión con una facilidad asombrosa. Mert es de esos. Su magnetismo es innegable y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo ha convertido en uno de los actores más prometedores de la actualidad. Afra, por su parte, es una actriz turca de gran belleza y talento, que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, especialmente por su papel en Fazilet Bekler. Sí, esa serie que nos tuvo a todos enganchados. Afra es la encarnación de la elegancia, la inteligencia y la sensibilidad. Tiene una presencia que hipnotiza, una capacidad para transmitir emociones que te llega al alma. En Fazilet Bekler demostró su versatilidad interpretando a una joven que lucha por salir adelante, por encontrar su lugar en el mundo. Y su actuación, junto con su belleza natural, la catapultaron a la fama. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo surgió esta conexión? La respuesta, amigos, está en la serie que los catapultó a la fama, la serie que los unió, Yalan. En español, conocida como Habitación 309 o El Ave Fénix. En esta serie, Mert y Afra interpretan a una pareja, Ferit y Seyran, quienes, al principio, son forzados a casarse. Pero a medida que la historia avanza y mientras los vemos en la pantalla, el amor entre ellos crece y... ¡oh sorpresa! La química entre ellos es explosiva. Yalan, o Golden Boy como también se le conoce internacionalmente, es un melodrama turco que conquistó al mundo. La historia, llena de intrigas, romances y conflictos familiares, nos presenta a Ferit, un joven heredero de una adinerada familia, que es forzado a casarse con Seyran, una joven de una familia humilde. A pesar de las circunstancias iniciales, la conexión entre Ferit y Seyran es innegable. A medida que se conocen y se enfrentan a los desafíos que les presenta la vida, el amor entre ellos florece, y la serie se convierte en un torbellino de emociones que mantiene al espectador al borde del asiento. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Porque, amigos, la química en la pantalla no siempre se queda en la ficción. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Las fotos juntos, las miradas cómplices, los gestos. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y claro, las redes sociales con sus ávidos ojos, se encargaron de analizar cada detalle, cada like, cada comentario. Y todo, absolutamente todo, apuntaba a que estaban enamorados. La magia de la actuación, la intensidad de las escenas románticas, la complicidad entre los actores, todo esto puede dar lugar a rumores y especulaciones. Pero en el caso de Mert y Afra, la situación parecía diferente. La conexión entre ellos era tan evidente, tan palpable, que era difícil creer que se tratara solo de una actuación.
Las fotos que compartían en sus redes sociales, los comentarios que se dedicaban, las miradas que se cruzaban en las entrevistas, todo era combustible para la hoguera de los rumores. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Han confirmado la relación? Bueno, amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al principio, tanto Mert como Afra se mantuvieron bastante herméticos. Evitaban la preguntas directas y solo respondían con sonrisas y evasivas. Eran como dos adolescentes tímidos ante el primer amor, negando pero al mismo tiempo dejando pistas. Era frustrante para los fans, que ansiaban una confirmación, pero al mismo tiempo, alimentaba la curiosidad y la expectación. Pero con el tiempo y ante la insistencia de los medios y de los fans, empezaron a dar algunas pistas, a soltar algunos guiños. Vimos fotos juntos fuera del set, en momentos de ocio, disfrutando de cenas románticas, de paseos por la playa. Y aunque no confirmaban abiertamente la relación, las imágenes hablaban por sí solas. La complicidad era evidente, la conexión era palpable. Y para los fans, esto era suficiente. Era como si poco a poco estuvieran abriendo una ventana a su intimidad, dejando que el mundo viera un poco de su amor. En una de las primeras entrevistas en las que se les preguntó directamente sobre su relación, Mert respondió con una sonrisa enigmática, diciendo algo así como: en el set, somos Ferit y Seyran. Fuera del set, ya veremos. Afra, por su parte, fue un poco más reservada, pero no menos reveladora. Mert es un gran compañero, un gran amigo. Y sí, nos divertimos mucho juntos, declaró con una sonrisa que dejaba entrever mucho más de lo que decía. Y aquí es donde se desata el frenesí en las redes sociales. Cada declaración, cada foto, cada gesto se analiza al milímetro. Los fans, convertidos en detectives aficionados, buscan pistas, interpretan cada detalle, construyen teorías y especulaciones. Y así, la historia de Mert y Afra se convierte en una telenovela en tiempo real, con capítulos que se escriben día a día, alimentados por la curiosidad y la pasión de sus seguidores. Pero, ¿cuál es la verdad tras todo esto? ¿Realmente están enamorados? Bueno, la respuesta, amigos, es un poco más compleja. Y aquí es donde entramos en los detalles, en los rumores, en las fuentes cercanas a la pareja. En el mundo del espectáculo y especialmente en Turquía, la privacidad es un bien preciado. Los actores y actrices suelen ser muy cuidadosos con sus relaciones personales, y no siempre están dispuestos a exponer su vida privada al ojo público. La cultura turca, con sus raíces en la tradición, a menudo valora la discreción y el respeto por la intimidad. Las celebridades turcas, conscientes de esto, suelen ser muy cautelosas a la hora de compartir detalles sobre sus vidas personales. Pero la presión de los fans, la expectación de los medios, y la propia naturaleza de su trabajo, muchas veces, hacen que sea difícil mantener las cosas en secreto. Las series de televisión, especialmente los dramas románticos, generan una enorme atención mediática, y los actores principales, como Mert y Afra, se convierten en el centro de todas las miradas. Los paparazzi los persiguen, los periodistas los acosan, y las redes sociales se convierten en un hervidero de rumores y especulaciones. Así que, ¿qué dicen las fuentes cercanas? Según algunos medios turcos, la relación entre Mert y Afra es más que una simple amistad. Afirman que están muy enamorados, que disfrutan mucho de su tiempo juntos, y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. También se habla de una gran conexión emocional, de una complicidad única que se ha forjado a través de la serie y que se ha extendido a la vida real. Fuentes anónimas que aseguran ser cercanas a la pareja han filtrado detalles sobre sus salidas, sus encuentros secretos y sus muestras de cariño en privado. Estos testimonios, aunque no confirmados, alimentan aún más la expectación de los fans. Las redes sociales se inundan de comentarios que celebran el romance, que sueñan con una boda de cuento de hadas y que se emocionan con cada nueva pista. La idea de que Ferit y Seyran, los personajes que aman en la pantalla, también estén juntos en la vida real, es un sueño hecho realidad para muchos. Otros rumores, por otro lado, hablan de una relación más discreta, de un amor que se está construyendo poco a poco, de una conexión que aún está en fase de desarrollo. Algunos medios sugieren que Mert y Afra prefieren tomarse las cosas con calma, sin apresurarse a confirmar nada, y que están enfocados en sus carreras profesionales y en disfrutar de su tiempo juntos sin la presión mediática. Esta versión, aunque menos romántica, también es plausible. Después de todo, el amor verdadero no necesita ser exhibido, sino cultivado en la intimidad.
Y por supuesto, no faltan los rumores sobre posibles rupturas y desencuentros. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones estén sujetas a presiones y tensiones, y que a veces, la fama y el éxito pueden ser más destructivos que constructivos. Pero en general, la sensación es que entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad. La química que se ve en la pantalla, la complicidad que se percibe en las fotos, y la conexión que se intuye en sus interacciones públicas, sugieren que hay algo más que un simple compañerismo de trabajo. Y aquí es donde entran en juego los detalles que nos dan más pistas. Sus interacciones en redes sociales son oro puro para los fans. Los likes a las fotos del otro, los comentarios cariñosos, los mensajes subliminales. Cada detalle es analizado al milímetro. Los me gusta y los comentarios que se dedican son como pequeños mensajes cifrados, que los fans intentan descifrar con entusiasmo. Los likes de Mert en las fotos de Afra, a menudo acompañados de emojis de corazones o caritas sonrientes, son interpretados como una muestra de afecto y admiración. Los comentarios de Afra en las fotos de Mert, que incluyen elogios, piropos y referencias a su trabajo en la serie, son vistos como una señal de apoyo y complicidad. Cada publicación es una oportunidad para que los fans se emocionen y se imaginen una historia de amor en desarrollo. Y por supuesto, no podemos olvidar las apariciones públicas, las alfombras rojas, las entrevistas. En las alfombras rojas sus miradas se cruzan, sus manos se rozan, y la tensión es palpable. Las entrevistas son un juego de preguntas y respuestas, donde los periodistas intentan sacarles información sobre su relación, y ellos, con astucia y elegancia, evaden las respuestas directas, dejando entrever sus sentimientos sin revelar demasiado. En algunas ocasiones, los hemos visto juntos, abrazados, sonrientes. En otras, han mantenido una distancia prudencial. Pero incluso en esos momentos, la química entre ellos es innegable. Y para los fans, esto es suficiente para seguir soñando con un romance de cuento de hadas. La forma en que se miran, la manera en que se sonríen, la complicidad que demuestran en cada gesto, todo esto es una prueba de que hay algo especial entre ellos. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué no lo confirman abiertamente? Bueno, aquí hay varias posibles razones. Primero, como ya dije, la privacidad es importante. Quieren proteger su relación de la presión mediática y de la opinión pública. Segundo, la serie Yalan sigue en emisión, y cualquier declaración oficial podría afectar la trama y la expectación de los fans. Tercero, y quizás la razón más importante, están construyendo una relación sólida, y quieren tomarse su tiempo, y quieren vivirla sin prisas. La precaución es parte del juego, la discreción es un escudo y el amor, un tesoro que se guarda celosamente. Así que, ¿cuál es la verdad? La verdad, amigos, es que probablemente nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí podemos asegurar es que entre Mert y Afra hay una conexión especial, una chispa que ha traspasado la pantalla y que ha conquistado a todos. Y al final del día, eso es lo que importa. Lo importante es que entre ellos existe una magia, una química, una conexión que trasciende la ficción y que nos hace creer en el amor. La historia de Mert y Afra es una historia de amor, de pasión, de química, y de mucho misterio. Es una historia que nos tiene a todos expectantes, y que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales, esperando la confirmación oficial, o simplemente disfrutando del momento. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces, la magia de la ficción puede convertirse en realidad. Y es una historia que nos recuerda que al final, lo que importa es la felicidad, la conexión y el amor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, analizando cada detalle, cada rumor, cada foto. Hemos descubierto cómo se conocieron, cómo surgió esa chispa que ahora los une, y qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Hemos aprendido sobre su serie, sobre sus carreras y sobre sus vidas personales. Hemos visto las evidencias y hemos escuchado los rumores. Hemos hablado de la química que existe entre ellos y de la expectación que han creado en el público. Y ahora, amigos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Mert y Afra. Si fue así, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta pareja? ¿Creen que están enamorados? ¿Qué esperan que pase en el futuro? ¿Quieren que confirmen su relación? ¿O prefieren que la mantengan en secreto?
Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños sobre esta pareja que nos tiene a todos suspirando. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que les guste el chisme y el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque aquí nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.